Entonces es capítulo 9. Y esta es, por ejemplo, una red de tuberías. Acá a la derecha es un barrio y donde cada uno de estos cuadritos que ustedes observan es la propiedad de alguien, de una persona. Ese es un barrio de Cochabamba, de nuestra ciudad, y cada uno de estos, como les señalaba, es la propiedad de una persona. Y para que a ellos les llegue agua, se tienen las tuberías. Las tuberías en rojo son las que distribuyen a cada una de las viviendas, y las que están en café son las curvas de nivel, si no recuerdo mal, o las verdes. Entonces, como quería mostrarles, una red puede ser en algún caso intrincada, puede estar llena de tuberías, como ustedes acá pueden observar. Aquí a la izquierda es la misma, solo que, por ejemplo, han sectorizado la red de la derecha y han dicho un sector va a ser alimentado por una de estas tuberías en rojo que viene de este tanque. El otro sector va a ser con otra tubería y la tercera, es decir, la tercera zona va a ser alimentada con la aducción que viene para este otro lado. Entonces, como ven, va a tener que jugar muy bien el criterio del proyectista para que la red dé buen servicio. Y miraremos este otro, topología de redes. Según la tradición, a las redes las solemos distinguir en tres. Las redes abiertas, como ustedes observan aquí, miren, este es el caso de una red abierta, que es una tubería, de la cual salen otras tuberías para hacer el servicio a los barrios. Esta es una red abierta que, confrontada con la de lado, que es una red cerrada, miren, en la red cerrada siempre se forman cuarteles o manzanos, pueden ser triangulares, romboidales, lo que sea, pero siempre es un circuito cerrado. Ahora es fácil compararla con la abierta. En la abierta no hay esos cerramientos como ustedes pueden observar a la derecha. Y la red mixta es una combinación de ambas. Algunos tramos quedan libres y otros, miren acá, completan el circuito. Redes abiertas, redes cerradas y mixtas. ¿Y por qué hacían eso? Antes hacían esta distinción porque las redes abiertas son eventualmente más fáciles de calcular, a pesar de que sean largas, grandes, las redes, son más fáciles de calcular porque se supone que el caudal es conocido. En cambio, las redes cerradas requieren un proceso iterativo para poco a poco ir acercándose con los caudales correctos que circulan por las tuberías. Entonces, este es más trabajoso. Las redes abiertas suelen ser más fáciles de calcular. Y las mixtas, por supuesto, participan de ambas. Son más complicadas aún. Entonces, las distinguían en redes abiertas porque se podía aplicar una metodología sencilla, y las otras dos requerían más esfuerzo de cálculo. Pero ahora, como todas ellas vienen en computadora, no hay necesidad de hacer la distinción entre una y otra. Pero se los digo aquí para que ustedes las conozcan. En el caso de una red abierta se cumple esta relación, jóvenes. El número de nudos que tiene es igual al número de tuberías en la red más 1. A ver si es que me acompaña mi lapicito. Estoy en el... Por ejemplo, si esta es una tubería, la tubería es 1, y en el nudo hay nudo 1, y en el otro lado es nudo 2. Entonces, por supuesto, el número de tuberías es 1 más una unidad, son 2, que iguala al número de extremos que tiene la tal tubería. Y vale eso para una red grande, pero solo si es abierta. No se dice nada para cuando es cerrada, porque ahí puede haber una combinación grande de posibilidades. En el diseño de las redes se pueden distinguir dos problemas. Miren, cuando uno va a tratar las redes de distribución de agua, se tienen dos problemas típicos. La primera es la determinación de los diámetros. ¿Qué diámetros debiéramos colocar en la red de manera que nosotros satisfagamos los requerimientos de agua que tiene la población? Y lo otro es, si acaso ya tenemos los diámetros, comprobar que las condiciones de serviciabilidad son cumplidas.
Es decir, ya tenemos diámetros, conocemos longitudes, etcétera, y lo único que tenemos que hacer es que velocidades y presiones también estén conforme lo que una norma, la norma boliviana, nos establece. Y esta norma boliviana nos dice que las presiones que haya dentro de la red deben estar dentro de ciertos márgenes. Asimismo, las velocidades no deben superar ni ser inferiores a determinados valores. Pero también eso va a depender de los diámetros. Entonces nos establece unos diámetros mínimos que nosotros no podríamos colocar por debajo de ellos, pues si no se entorpecería la calidad del servicio que se quiere brindar. Entonces, dos problemas. El asignar diámetros y el otro, suponiendo ya los diámetros están asignados, comprobar de que todo vaya bien conforme la norma nos lo señala. Para los cálculos que vamos a hacer a posteriori, van a sobrevivir las dos cosas que tenemos siempre a mano. La ecuación de Bernoulli, que nosotros la segunda ley de Newton, y la ecuación de continuidad. Entonces, con ellas dos podemos resolver lo que nosotros averiguar quisiéramos en las tuberías. Esa ecuación de Bernoulli es un balance de energía. La energía al ingreso tiene que ser igual a la energía al final de la tubería, si a eso le añadimos las pérdidas de carga. Entonces la igualdad se va a verificar. Y aquí está el dibujito, inclusive en dispositivos. Si tenemos esa válvula, las líneas de corriente, cómo se van a mover, y las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga en la tubería generalmente no son muy grandes, pero cuando atraviesa la válvula, la caída es mayor. Ok, eso es lo que nos dice la norma. En cualquier punto de la red, en cualquier tubería, la presión que reina al interior de ella debe ser mayor a una mínima y no sea superior a una máxima. La presión mínima es algo así como la que necesitaríamos para, inclusive en el segundo piso de una vivienda, poder hacer libremente uso de la ducha, por ejemplo. No tendríamos necesidad de adicionar una bomba para que tengamos presión suficiente. Entonces nos dice debe haber una presión mínima que está en el orden de esto que ustedes observan, entre 10 y 20 metros de columna de agua. El número más grande, 20, es para las ciudades, en lugares donde tenemos concentración de personas y se quiere dar servicio de buena calidad. En cambio, tal vez hasta 10 metros podríamos pensar en el área rural. La presión máxima está asociada con la capacidad de soportar presiones que la tubería tiene. Conforme el material sea, por ejemplo, acero, hierro, PVC, quizás las más débiles, debemos elegir un material según los requerimientos que sea. Una tubería de acero es más cara, pero puede soportar gran presión. La de PVC es más económica, pero su resistencia también es menor. Entonces nosotros vamos a verificar que las presiones no sean tantas, de manera que pongamos en riesgo la estructura de las tuberías. Si fuera así, si superase la presión máxima, entonces se suele colocar en la red válvulas romper presión. Son válvulas que alivian la presión. Pero también debe enmarcarse la velocidad que está circulando en una tubería. Debe ser mayor a una mínima y a una máxima. Mínima, como esta, por ejemplo, para evitar que se dé lugar al crecimiento de alga u otros vegetales al interior de la tubería. Recuerdan, la pared de la tubería está en contacto directo con el agua y el agua no siempre es perfectamente limpia. Entonces ingresa impureza, polvo, etcétera, y poco a poco va creciendo alrededor de la pared de la tubería, va creciendo algas, microorganismos. Entonces, para que ellos sean acarreados, no se queden y tengan posibilidad de proliferar, entonces requiere que la velocidad sea mayor a 0.3 metros por segundo. Pero tampoco que sea mayor a una máxima, porque si superan, por ejemplo, este valor de 5 a 6 metros por segundo, el interior de la tubería va a ser desgastada. Recuerden, muchas tuberías, por más que sean de ferro galvanizado, interiormente están revestidas con pintura, con cemento o con PVC. Entonces, si hay partículas de arena finita, que por ejemplo ingresa al agua y está circulando a alta velocidad por años, entonces va a ir desgastando, por supuesto,
el interior. Entonces se desea que no supere un determinado valor. Y los diámetros. Dicen que el diámetro que debe colocarse en la red no debe ser menor a un mínimo. Este diámetro mínimo suele ser este que ustedes observan aquí, 2 pulgadas para las zonas urbanas. Y en algunos casos se observa que sea, por ejemplo, 1 pulgada en el área rural. Menor a eso no es aconsejable. La norma nos solicita que esto se cumpla. Ya, acá, hasta acá. Preguntas que tengan jóvenes, por favor. Preguntas. Hice una pregunta. La última parte donde dijo que no es recomendable, esa parte lo podría explicar. Es que me ha dado curiosidad. Otra vez, por favor, estoy un poco con volumen bajo. Dígame, otra vez. ¿Cuál era la pregunta? La parte donde dijo que, la parte última donde dijo que no es recomendable, esa parte lo podría explicar, por Claro que favor. sí, pero dígame, la parte de diámetros o de qué? Sí, en la parte última donde Ah, explicó ya, de diámetros. ya, con todo gusto. Permíteme un segundito. Volveremos. Ok, entonces, miren, habíamos visto presiones. Y quizás pueda usar más bien en vez de esto, un ratico mire al otro, al que me suele ayudar un poquitín más. He cambiado de ventana, jóvenes, estoy en OneNote. ¿Pueden ver? Avísenme, por favor, no sean malos. ¿Sí? Sí, Ya, ya se ok. puede. Entonces miraremos presiones. Entonces nos dicen, una tubería en cualquiera de los tramos que ella esté, la presión al interior suya no debe ser mayor a una que se establece, pero tampoco debe ser mínima. La mínima, les decía, es por cuestión de servicio, pero la máxima no debe superar a la rotura. ¿Recuerdan? El agua al interior de acá está presionando en forma radial. Se supone, porque es un estado tensional tridimensional en realidad esto. Ok, entonces acá adentro está P sobre gamma. Este P sobre gamma, que es la presión que ustedes conocen, debe ser siempre menor al sigma de rotura de la tubería. Dependiendo, bueno, si el análisis se lo hace en fluencia o se lo hace dentro de la parte elástica de los materiales o si lo hacemos en rotura. Pues esto debe cumplirse. Y no sé si con ustedes deduje la relación para encontrar esto. Creo que sí lo hicimos, ¿no ve? ¿Cuánto fuera la presión? Que no debiera superar la presión interna acá con respecto al esfuerzo. Si no lo hicimos, me van a hacer recordar. ¿Ya? Entonces, esta es una. La otra son las velocidades. Las velocidades que circulan por acá también no deben ser superiores a 0.3 metros segundo ni superiores entre 5 a 6 metros por segundo. A ver, veamos. ¿Qué tal si es menor a esta? ¿Qué hacemos? Entonces, si estamos con valores menores a esto, quiere decir que el diámetro es muy grande. Es muy grande. Por lo tanto, lo que nos toca es reducir el diámetro. ¿Recuerdan? Caudal es velocidad por área. Una velocidad, tal vez podríamos hacer al revés. Caudal partido por la velocidad es igual a pi el diámetro al cuadrado sobre 4.
Entonces de acá podremos deducir el caudal, que sería 4 veces Q, pi y la velocidad. Entonces acá podríamos nosotros jugar con el valor este. No debe ser menor a 0.3. Entonces digamos le ponemos 0.5, 0.6. El caudal es el que conocemos que está circulando por la tubería. Hacemos las operaciones acá, la raíz, y tenemos un diámetro de referencia. Por decir, sale por decir 3.7 centímetros. Entonces este tenemos que subir al inmediato superior, a un diámetro comercial. Es decir, podría ser, digamos, 2 pulgadas, tal vez 1,5, no sé. Entonces vemos nosotros que con el diámetro que adoptemos, satisfagamos esta relación. Lo otro. Si la velocidad es muy alta. Si la velocidad es muy grande, entonces lo que tenemos que hacer es el diámetro incrementar. Entonces, en el momento que tengamos problemas y estamos lindando estos valores, digamos 4.6, 4.7, entonces es un aviso para que nosotros incrementemos el diámetro. Modificamos el diámetro que está circulando por esa tubería y seguramente vamos a entrar en lo que nos señala la norma. ¿Se dan cuenta? Entonces, cambiando el diámetro podemos hacer que este también se cumpla. Pero esa elección de diámetros no es tampoco muy amplia. No es muy amplia la elección de diámetros. En primer lugar, estamos circunscritos. Se circunscribe a adoptar diámetros de tuberías que existen en el mercado. Entonces, no hay un espectro amplio de diámetros, sino que estamos, como les digo, supeditados. Para las conexiones domiciliarias, conexiones dentro de la vivienda, es media pulgada, 3/4 de pulgada y eventualmente 1 pulgada. Para las calles, suele ser 2 pulgadas, 3 es poco frecuente, no, 2,5. 2,5, 3 pulgadas, 4 pulgadas, tal vez hasta 6. Solo que estas no son tan frecuentes. Esta y esta no son tan frecuentes. Existen, pero hay que hacer pedido para usarlas. Poco frecuentes, pero existen. Y la otra va a ser para el caso de las matrices o adopciones. Déjenme ver aquí matrices. Para las tuberías de matrices. Por supuesto, pueden ir desde 4, 6, hasta 6 creo que hay. Y después pasa ya a 200 milímetros, 250, no es tan frecuente, pero ya para 300 milímetros, 400, 500, 600 milímetros. Es decir, 60 centímetros.
¿Ya? Entonces, esos son más o menos los valores de los diámetros que se suelen encontrar en la distribución de agua. Entonces, ni modo, tenemos que utilizar o 2 o tal vez 3 pulgadas, o de 2 o tal vez 4. Entonces, con esos valores tenemos que comprobar de que en estas ecuaciones que aquí les he mostrado se cumple. Pero tampoco se tiene, por ejemplo, que si estamos en el borde, por ejemplo, en términos de velocidad, 0.29 metros segundo, tal vez tampoco no hay que alarmarse demasiado porque estamos en una décima de metro, un centímetro. Entonces, ok, podríamos tolerar a fin de no modificar o hacer muchos, encarecer la obra. ¿Bien? También hay que tener presente eso. Son valores de referencia, hay que adoptarlos, pero también con criterio. ¿Les respondí, joven? Sí, ingeniero, está muy claro, Ok, gracias. ok. Más preguntas, por favor, jóvenes. Vámonos entonces a lo que estábamos haciendo. Ok, entonces tenemos presiones, tenemos que mirar las velocidades y los diámetros. Ahora vamos a intentar determinar qué caudal es el que debiera circular por las tuberías. Entonces, ¿qué me cambia? Debería haberme ido al otro. Ya, pero les diré. Supongamos esto. Esta es una calle, esta línea horizontal que ustedes están viendo, doble, que representa una tubería. Y tenemos en sus dos extremos nudos. Dos nudos. Y nosotros vamos para el cálculo, a fin de no llenar la red con exceso de tuberías, vamos a hacer omisión de esto. Miren, aquí está el lapicito. Legalmente nosotros deberíamos tomar una tubería que va a la cometida. Espérense. No está queriendo. ¿Sí? Ahí. Debiera tener una conexión al domicilio acá. Luego del otro domicilio a la tubería principal. Del otro domicilio y 4 o 5 que hay en una cuadra. Y también debería ser la conexión al frente, a las viviendas que quedan al frente de la calle. Así. Entonces, si es que fuese muy prolijo, tendría una tubería que llega hasta acá, acá hay un nudo, hay una derivación. Sigue la tubería a otro nudo, una derivación. Y luego otra y otra y otra y otra. Y si tenemos, ¿qué les digo? 100 tuberías en un barrio, y si las trato de esa forma, pues tendría un montón de que. Quizás podría ponerlo en un software, podría hacerlo sin duda, pero sería trabajoso. En lugar de eso, las personas han dicho, las trataremos de forma más macro, desde arriba las haremos. Y diremos que solamente, esta es la hipótesis, que estas líneas verdes, que son los consumos que cada domicilio tuviera, le vamos a asignar a los nodos. Es decir, voy a sumar todo este valor de caudal, de estas conexiones de domicilios, voy a sumar a cada casa y luego la voy a dividir un pedazo para aquí, la mitad aquí y la otra mitad para aquí. ¿Se dan cuenta? En una cuadra más o menos hay 5 o 6 viviendas. Y si digamos al frente hay también 5, entonces sumo el consumo de las 10 viviendas y ese consumo le divido una mitad para la izquierda y otra mitad para la derecha. Entonces esta letra C que he puesto ahí es el consumo que hacen en la vivienda. Digo, en toda la cuadra. Ahora, ¿cómo calculo el consumo? Una forma es hacerlo así como yo les he dicho. Contamos cuántos domicilios hay, el número de personas que en cada domicilio existe, y lo multiplicamos por la dotación. Recuerda, esto habíamos hecho en capítulo 3. Por ejemplo, podríamos aceptar que ese mapa nos da. Pues miren nomás el otro solo. Aquí tengo poca libertad para... Déjenme un ratito que me voy a ver. Ok, otra vez estoy en este... Entonces les decía,
Pensemos que esta es la tubería principal, la tubería de la calle, y ahí hay un nudo, y aquí está el otro nudo. Entonces no es razonable, pero es posible contabilizar las derivaciones a cada una de las viviendas que existen en la calle. Digamos, existen cuatro. Entonces digo aquí, podría ser, aquí entra agua a la vivienda. Digamos, son 120 litros por cada habitante al día que nos da ese mapa, por ejemplo. Y multiplicamos. ¿Cuántas personas viven en la familia? Son 5 personas. Listo. Aquí, por ejemplo, podría ser los 120 multiplicado, pero como es un edificio, ahí van a ser 5 personas por vivienda, multiplicado por 2 viviendas que hay en una planta y multiplicado, digamos, por 8 pisos que tiene el edificio. Entonces ya es otro caudal. Y aquí podría también ser. Acá viven 2 familias. Y aquí, y aquí, y aquí. Entonces, se dan cuenta, podría ser la sumatoria de esta contribución, porque me va a salir, a ver, 5 por 0, 0, 5 por 2, 10, va 1, 5 por 1, 600. 600 litros al día. Lo multiplico por un día, tiene 86.400 segundos, y lo multiplico por el valor. Litros están arriba, 1000 litros hacen 1 metro cúbico. Entonces esto ya me da en metros cúbicos por segundo. Si ustedes quisieran hacer esta multiplicación, entonces nos va a salir un valor que ya no sé qué será, por 10 a menos algo, en metros cúbicos por segundo, que consumiese esta vivienda. La suma de los que están arriba y los que están abajo me daría un caudal total. El caudal que se consume en la cuadra. Y este caudal en la cuadra. Y este caudal lo parto una fracción aquí, sería el consumo, sería un medio Q consumo. Y aquí también le digo, acá se está consumiendo también un medio de ese caudal que lo calculo. Eso significa hacer un rastreo cuadra por cuadra para saber qué cosas hay ahí. Si es un edificio, probablemente requiera mayor cantidad de agua. Si es una vivienda, el estándar. Si es una industria, más problemática. Entonces, como ven, hay un procedimiento que podríamos adoptar. Pero también está el otro. Este otro que les voy a mostrar. Una tubería, los dos extremos. Y esta vez más bien pensemos en área. Dibujaré un poquitín más. Así. Este, digamos, es el manzano. Este es el manzano al cual esta tubería va a servir. Y aquí enfrente, al otro lado de la calle, en la acera opuesta, hay otro manzano. Entonces, una manera de hacer es trazar una línea a 45 grados aquí. 45 grados. Y también de la otra. Y también va a salir de aquí. Y de aquí también. Y por supuesto, estos dos se van a unir ahí. Si no fuese un rectángulo, como ustedes están viendo en este caso, si fuese un cuadrado, los vértices se unirían con los vértices. Pero como rectángulo no va a ser así. Y lo propio para este otro lado. Ahí, digamos ahí.
Y ustedes notarían que esta área que estoy pintando aquí en verde sería al que la tubería tuviera que servir. Esta. Pues en el otro lado, acá, habría otra tubería. A esta le tendría que servir, por ejemplo, esta. Y aquí arriba habría otra tubería a la que esta más bien fuera el área que le correspondería. ¿Ven? Entonces, para cada una de ellas, más o menos equitativamente, tenemos ya no población, sino un área de servicio. Y podríamos decir, conforme el área sea más o menos caudal, vamos a exigirle que nos provea la tubería. Y ese caudal lo podemos partir en mitades, asignándole, por ejemplo, de esta tubería 1, si esta es la tubería 1, esta es la tubería 2, esta es la tubería 3. Entonces a este nudo le tenemos que asignar un consumo 1, que es una mitad del caudal que esta tubería va a tener. Hay que añadirle el que viene por la tubería 2 y tal vez el que va por esa tubería. Pero luego al final tenemos una sumatoria de los consumos que existe en el área de influencia de Kegel. Eso es lo que les estaba mostrando, jóvenes. Voy a volver, permiten. Es lo que estaba diciendo. Miren, hay un área de servicio a ambos lados. Un área 1 y un área 2 y no tienen por qué ser iguales. Luego vamos a decir, la mitad de la suma se va para cada uno de los lados, al nudo de la izquierda y el de la derecha. Vamos a multiplicarle por una densidad de población. ¿Cuántos habitantes, por ejemplo, por metro cuadrado existen? En el centro de la ciudad, porque son áreas comerciales, la densidad de población es más alta. Pero en los barrios residenciales, la densidad es menor. Si estamos en un área de transición entre un área rural y un área urbana, Chiquicoyo, pueden pensar, quizás un poco de Colcapirro y demás, la densidad puede ser aún menor. Entonces, si eso está zonificado por CEMAPA, digamos, o la alcaldía, entonces nos es fácil utilizar ese dato y luego la multiplicamos por la dotación, miren, litros por habitante por día. Entonces, al tiro vamos a obtener, el caudal que requeríamos, que es circule por esa tubería. Y lo trasladamos con la ecuación, con un medio, a los nudos. Si tenemos los caudales en los nudos, entonces podemos proceder a hacer el cálculo hidráulico. Si esto no es muy entendible, a pesar de que voy a hacer un ejemplo, no se preocupen porque esto, si bien yo les informo cómo se calcula, ustedes lo van a ver con mucho más detenimiento en la siguiente materia, en Sanitaria 1. En Sanitaria 1 se van a repantigar viendo estas cosas. Pero yo les adelanto para que tenga sentido lo que vamos a hacer. Ok. Preguntas de esta parte. Entonces les digo, para poder efectuar el cálculo de verificación de comprobar que la red está funcionando bien, necesitamos conocer los caudales. Los caudales van a estar en función al número de domicilios que sirve esa tubería en su trayecto, o podemos calcularlo en función al área al cual da cobertura con el servicio esa tubería. Si esa fuera la opción, entonces nada más aplicamos esta expresión, donde las áreas las podemos calcular con un sistema, con un SIG, conocemos la dotación, la densidad de la población, y luego multiplicamos por la dotación. Entonces son valores ya conocidos. Y podemos asignar los caudales en los nudos, y luego proceder al cálculo como vamos a hacer posteriormente. Ok. Es frecuente en nuestra ciudad, por ejemplo, el uso de estos materiales.
PVC, que goza de la preferencia de las personas por su resistencia, su durabilidad y también su bajo costo. Son buenas tuberías. Aún más económicas están las tuberías de polietileno, pero han perdido favor estas de polietileno o color negro. Hay otra versión mejorada del material que es el de, ya me olvidé cómo se llama, high density, de alta densidad, que es casi tan buena como el PVC, pero su costo es más favorable. Y después están las tuberías metálicas. Y ahorita vamos a ver este cuadrito. Miren, aquí yo he hecho este cuadrito con materiales de la China. Miren, esta es una tubería de acero que viene de la China. Y si tenemos una tubería de 10 pulgadas, es decir, 25 milímetros, 250 milímetros, costaría algo así como 60 y tantos dólares el metro. Si es de 8 pulgadas, es casi 50 y 30 y tantos y así. La línea que uniese a estas barras lilas nos mostraría cómo es la evolución y parece que no es lineal, sino más bien es polinómica, es potencial. En cambio están las verdecitas, que son las tuberías de PVC. Su costo frente a la tubería de acero es mucho menor, aunque también crece cuando los diámetros también son mayores. La tubería de hormigón está aquí para nada más ilustrarles. Hay tuberías de 4 pulgadas, 6, 8, 10, pero esas tuberías de hormigón se las suele utilizar más para alcantarillado, aunque también va perdiéndose la preferencia de uso en esas tuberías. Y las de hierro galvanizado, que son las azulitas, celestes. Miren, no hay diámetros grandes, solamente hay para 2, 3 y 4 pulgadas. Entonces, con este cuadrito ustedes tienen una idea de la ventaja de elegir uno u otro material en términos de costo. Aquí está lo que la otra vez estaba mostrándoles a ustedes. Cuando se está diseñando una impulsión, o el caso de una central hidroeléctrica, se tiene muchos candidatos, muchos diámetros para transportar el agua. Porque si dejamos que el agua circule a baja presión, el diámetro seguramente es grande y cuesta más, pero vamos a tener menos pérdidas de carga. Lo opuesto, si tenemos un diámetro pequeñito, vamos a tener fuertes pérdidas de carga, pero el costo de tender la tubería es menor. Entonces, hay un punto de equilibrio, hay un punto mínimo donde cuando si sumamos los costos por las pérdidas de carga y los costos de instalación de la tubería, vamos a encontrar un mínimo. Y es justamente la intersección de esta línea roja con la azul. Entonces, si sumamos la roja y la azul, por ejemplo, este punto de la verde, y estos, vamos allá, que hay un valor mínimo para las inversiones. Entonces, justo para ese valor, nosotros decimos que hemos encontrado el diámetro óptimo o el diámetro económico para la instalación, para la impulsión, para la central, lo que sea. ¿Ya? Este es un concepto que lo van a mirar ustedes seguramente cuando lleven la materia de sistemas de ingeniería, creo que es de 7º semestre. Pero se los anuncio que hay una manera. Además hay una formulita rápida para poder calcular el diámetro óptimo. La raíz cuadrada del caudal multiplicado por un factor. Podría ser, por ejemplo, este que se toma, 1.5. Esta es la ecuación de Bress, así que está. Que es una buena referencia. Si, digamos, necesitan ustedes transportar un determinado caudal, le sacan la raíz cuadrada y multiplican por este factor, y ya tienen una idea de cuál fuera el diámetro óptimo. Si, digamos, les sale un número, como se dice, un número irracional, entonces redondean al diámetro comercial inmediato superior. Con eso ya pueden seguir trabajando. Ok. Preguntas hasta aquí, jóvenes.
Ya, entonces vamos a mirar la resolución de una red abierta. Y la red es esta que está acá y tiene una cara no muy agradable para nosotros. Miren, es una tubería que baja del tanque, llega hasta el nudo 2 y ahí se bifurca. Se bifurca en un ramal que abarca los nudos 3 y 4 y luego se desdobla en una línea que va del 3 al 5. Y luego a partir del nudo 2, como observan, se va hasta el nudo 6 con la tubería 5. Entonces, de este sistema salen caudales para el consumo de las viviendas o de los manzanos, por ejemplo. Del nudo 3, un consumo, del 4 hay otro, del 5 también y del 6. Entonces, desde el tanque elevado hay un reparto de agua en esta red. ¿Y cómo se va a resolver? Pues vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli simplemente. Y en este caso de redes abiertas, jóvenes, procedemos así. Desde uno de los nudos extremos, retrocedemos y vamos hasta el tanque. Es decir, vamos a hacer Bernoulli del nudo 4 al 3, luego al 2 y al 1. Luego vamos a hacer del nudo 5 al nudo 3, al nudo 2 y al nudo 1. Y por último, del 6 al 2 y al 1. Se dan cuenta, vamos a aplicar recursivamente la ecuación de Bernoulli. En este caso, por ejemplo, miren, es el ramal que parte del nudo 4 a través de la tubería 3, llega al nudo 3, la tubería 2, al nudo 2 y luego hasta el reservorio. Y nos planteamos Bernoulli. En el tanque es el nudo 1, todo lo que ustedes saben, más el desagüe por el nudo 4, la cota que tiene, la presión atmosférica, la velocidad, al que añadimos la pérdida de carga que ocurre cuando el agua está bajando por la tubería 1, está asociado con un caudal 1, luego el caudal que va por la tubería 2, que es otro caudal, no se olviden, ahí se reparte, y en el nudo 3, que también es otro caudal. El caudal 1, el 2 y el 3 son caudales diferentes. Seguramente lo he escrito aquí, aquí está. Y aquí podemos usar aquí es dar, Siman, en Haas, en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, bien, el delta F1 tiene su caudal 1, el 2 también tiene el suyo, y el delta F3 también tiene su caudal. También podríamos incluir en este cálculo las pérdidas de carga. En el nudo 2, un codo, una T, una salida. La cota piezométrica, recordarán, siempre hemos usado Z más presión, es la cota piezométrica. Y podríamos expresarla, es la ecuación anterior, la podemos colocar de esta forma. H sub 1, la energía que tenemos en el tanque, ha de ser igual a la energía H4 en el nudo 4, y el añadido de todas las pérdidas de carga que han ocurrido en el trayecto. El mismo proceder para la otra, desde el nudo 5 al 3, al 2 y al 1. Una ecuación de semejante estructura, solamente que ahí interviene el caudal 1, el caudal 2 y el caudal 4, que corresponde a esa tubería. Y el tercer ramal, que es bastante sencillo. Miren, solamente hay dos componentes. La energía en el punto 1 tiene que ser a la del punto 6, el punto final, el punto destino, más las pérdidas de carga en la tubería 1 y en la tubería 5. Por supuesto que también debemos hacer cumplir la ecuación de continuidad. En el nudo 3, por ejemplo. Los caudales que ingresan, en este caso el caudal 2, tiene que ser igual a los que salen. Sale por la tubería 3 y también sale por la tubería 4. Pero hay un consumo que ocurre en el nudo 3. ¿Recuerdan? Ahí hemos asignado al nudo 3 los consumos que ocurren en su área de influencia. Entonces, ese valor es una cantidad de agua que sale del nudo. Aquí está la tubería 2, menos el caudal que se va por 3, menos el caudal que se va por 4, menos el consumo, tiene que ser igual a 0.
También la podemos escribir eso. Como el consumo 3 es un valor conocido, pues sale del sistema. Se va al otro lado, perdón. También podemos hacer lo mismo para vamos a hacer un dibujito, para el nudo 2. Aquí debe estar. El caudal 1 debe ser igual al caudal 2 más el caudal 5. Entonces acá también, porque son nudos interiores, necesitamos expresar la ecuación de continuidad. También podríamos hacerlo en este extremo, en el nudo 4. Por ejemplo, en el nudo 4 diríamos, el caudal que viene por la tubería 3 es igual al consumo 4. Pero eso es evidente, es decir, eso nos va a dar una línea en un sistema de ecuaciones. Entonces, no es necesario, pero sí el concepto. Lo propio, el caudal que viene por la tubería 5 es igual al consumo que sale por la tubería 6. Eso es evidente. Estos son nudos exteriores, entonces esa información que acabo de decirles, si bien es cierta, no la solemos usar porque pues está implícita. Donde sí tenemos que hacer ese balance es en los nudos interiores, pues en ellos no sé cuánto será Q2, Q3 y Q4. La ecuación de continuidad en los nudos. Ok. La ecuación formulada para todos los nudos de la red. Para el nudo 2, los nudos 4, 5 y 6. Y de esta manera, dice, se conocen todos los caudales que circulan por las tuberías de la red. Si en cuenta, podemos de esta manera ir en retrospectiva asignando los caudales que van en la red. Y luego calculamos la red para averiguar las presiones en los nudos. Presiones en los nudos 3 y en el nudo 2. Y comprobar de que ellos son mayores que lo que la norma nos establece. A ver, en este problema, y yo apuesto que ustedes van a encontrar en los libros, los caudales les son dados. Son conocidos, el caudal 3, el caudal 4 y el caudal 2. Pero en la realidad, no. Más bien son los caudales los que hay que determinar. Y esos caudales quedan definidos porque estamos colocando un diámetro de tubería. Y quien hace que se muevan esos caudales en mayor o menor reparto es justamente los niveles, la topografía. Si el tanque está más arriba, entonces va a haber mayor presión, es posible que los caudales sean mayores. Entonces es un delicado equilibrio que existe en la red. El calcular los caudales es el chiste. Entonces, para poder resolver este sistema, así como yo lo he planteado, y cuando no se conocen los caudales, hay que resolver un sistema de ecuaciones. Y la mala noticia es que ese sistema de ecuaciones no es lineal, sino que es, miren, al cuadrado. Son términos que van al cuadrado. Entonces es una matriz en que las incógnitas están al cuadrado. Y eso hay que hacerlo por iteraciones. Y una vez que se lo hace, pues está muy bien. Entonces ese es el objetivo, jóvenes. Yo suelo explicar ese método, pero como estamos ya cerca del fin del semestre, voy a utilizar otro. Este otro, que se llama el método de Hardy-Cross. Este método de Hardy-Cross lo van a ver en ingeniería sanitaria. 1. Entonces, con su profesor, ustedes lo van a volver a ver este método y van a utilizarlo con relativa frecuencia. La desventaja de este método es que solamente en principio puede trabajar con redes cerradas. Para habilitarle y que trabaje con con redes abiertas, hay que suponer que existen tuberías ficticias. Entonces es un truco que se hace para, siendo abierta la red, cerrar con tuberías ficticias que no existen. Y es un proceso iterativo. Ya, es 9:15. Preguntas antes de entrar a este método.
Háganme preguntas, por favor, jóvenes. Así voy a saber que todavía estamos vivos. Muy buenos días, Inge. Buen día, adelante. Inge, sobre el consumo, ¿verdad, Inge? Que estabas en la sumatoria con los caudales, Inge. ¿Eso podría volver a explicar, por favor? Claro que sí, a ver. ¿Cómo lo explico? Y voy a ir al otro software. A este. A ver, intentaré hacerlo, ¿ya? Y si no me sale, me van a decir que aún no se entiende. Pero voy a hacer el intento. Digamos que tenemos esa tubería. ¿Se ve? He cambiado de software, no sé si se verá. No, Inge, ha dejado de compartir. Ah, ya. Vamos a compartir otra vez. Vamos a ver. Ahora se ve el OneNote. Aún no, Inge. Ahora recién. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, ya, ok. Entonces, digamos, esta es la tubería matriz. Le voy a poner matriz. Y a partir de ella, mediante los collarines, así le llaman los semapos, vamos al domicilio llevar. Este otro se va al domicilio. Aquí generalmente está ese es el relojito que nos marca cuánto hemos consumido. Me he olvidado cómo se llama. El medidor. El medidor de agua. Y de ahí muchas veces, aunque no en todas, se va directo a un tanque. A un tanque donde se almacena el agua a fin de que no nos falte en la semana o en el mes. Yo creo que aquí la gachurrea. A un tanque. Y algunas veces de aquí bombeamos hasta un tanque más elevado o quizás, no sé, se conecta directamente a un pulmón o alguna de esas cosas. Entonces imaginemos que hay varios de estos ahí. Y en la vivienda que sea de 2 plantas, van a vivir 2 familias. Ahí están los techos y etc. Entonces viven 10 personas. Entonces ese mapa, aunque eso no es así tan riguroso, 120 litros, otorga en la tubería de media pulgada. Aquí está entrando, si no recuerdo mal, aquí es de media pulgada y aquí es de 3/4, porque es la derivación. Nos da 120 litros por persona en el día. En un día. Estos 120 litros sirven para regar el jardín, lavar el coche, preparar los alimentos, lavar todas las necesidades que tenemos de agua. Entonces lo que consumiría en la vivienda sería, aquí le pondré caudal sub 1. El caudal sub 1 sería los 120, que podría poner así, metros cúbicos por habitante por día. Así. Lo multiplico por 10 personas. Entonces, cuando hago operaciones, estas personas se van a ir con los habitantes. Y me va a dar como resultado 0.12
metros cúbicos al día. Pero si bien eso es cierto, sin embargo, no solemos usar, como les decía hace rato, 120, días, sino más bien segundos. Entonces, el día tiene 86.400 segundos. Entonces, si usted me lo pudiera hacer esa multiplicación, ¿cuánto fuera? $120 por, dividido. 86.400. 1.38 por 10 a la menos 6, Inge. Ya, un segundito, me voy a volver a dictar. Esto sale 1.39 8, por 10 a 8. la menos 6, ¿no? Igual. Sí, está bien. Metros Redondeando. cúbicos. Porque sabe Sí. 1. 888, ¿no ven? Ya, entonces, Sí, ¿verdad? eso tendríamos una millonésima de metro cúbico en un segundo que consumiría. Ese es el caudal sub 1. Pero también tendríamos un caudal sub 2 acá al frente, uno sub 3, y sub 4, y sub 5, y sub 6, digamos, 10. Entonces, lo que se consumiría, podría decir, en toda la cuadra, sería la suma. La suma de los caudales desde el 1 hasta el 10, si es que hubieran 10 viviendas. Entonces, ese es el consumo que habría. Este fuera el caudal que tuviera que circular por aquí. Este le pondré Q total, digamos así. Pero, para los propósitos que les dije, en términos de consumo, lo que se hace es fraccionarlo en dos partes. Un consumo en este nudo, digamos, consumo 1, que va a ser 1/2 de este QT, y este otro también. Esa es la metodología. La mitad de lo que circula por acá le asignamos a este nudo y la otra mitad al nudo que le sigue. Entonces ya se hace un cálculo de esta manera. Permiten que dibuje otra vez. Entonces va a haber una red, qué sé yo, así por ejemplo. O sea, conforme sean las calles, ¿no? A veces hay un parque triangular por aquí. Y al final lo que vamos a tener es un caudal que se lee por acá, otro caudal por aquí, un caudal por acá, un otro caudal. Hay algunos que son áreas verdes, por ejemplo, un parque que se necesita para regar. Y en cada uno de estos nudos, en la convergencia de tuberías, va a haber un determinado caudal. Digamos aquí 100, aquí por decir 12, aquí, qué sé yo, 50, aquí 20. Y según estos caudales, nosotros vamos a asignar, por ejemplo, una tubería delgada, pero en este otro caso quizás una tubería gruesa, porque aquí parece que es más, hay mayor consumo. Entonces, en función de eso, ustedes tantean con diámetros, van asignando diámetros según su entender.
Luego que hayan asignados los diámetros, según el valor de los consumos, vamos a calcular la red. Cálculo hidráulico. ¿Para qué el cálculo hidráulico, jóvenes? Aquí está. Para verificar que las presiones en los nudos no son mayores ni menores a lo que la norma NB 689, creo, establece. Asimismo, se controlan velocidades. Entonces miran en las tuberías, como ya está el calculador, lo que ya saben todo, chequean entre las tales tuberías, todo está bien, entre punto 3 y 5. En el momento en que una de ellas se salga de ese margen, o incrementan el diámetro o decrementan ese valor. Y recalculan otra vez hasta que todo quede dentro de los márgenes que nos dice la norma. Eso, jóvenes. Entonces, lo primero en este proceso, vuelvo a repetir, calculamos los consumos que deben haber en los nudos. Una vez que tengamos eso y conforme sea el valor de esos consumos, entonces le vamos asignando diámetros. Donde hay valores grandes, seguramente nos vamos a poner también diámetros grandes. Una vez que tengamos eso, calculamos la red y controlamos de que las presiones y velocidades estén ok. Si no están, modificamos los diámetros hasta que todo quede dentro de lo que la norma nos establece. ¿Se entiende? ¿O no tanto? Sí, ingeniero. Una consulta más, Inge. Por favor. Sobre lo que estaba explicando, ingeniero, sobre la tubería matriz, la principal, Inge, y luego tenemos sus ramificaciones para cada domicilio, Inge. Sí. Esas ramificaciones, Inge, no tienen que sobrepasar, ¿verdad?, el caudal principal, ¿no? ¿Verdad, Inge? Claro que sí. Sí. Lo que aquí dibujábamos, ¿no ven? A ver, ¿cómo hacen los semáforos? Aquí abajito voy a colocar. Ya, generalmente la tubería es así. A ver, déjame que dibuje. Es una tubería así, gruesa, la tubería matriz. Digamos, si no es 2, tal vez sea de 4 pulgadas. Y allá los amigos le colocan, ¿cómo podría ser? Sí, está bien. Le pondré, alrededor le colocan un aditamento. Es como si fuese un anillo. Bueno, pero hay varios métodos. Uno de estos es el que les estoy describiendo. Es un anillo también de PVC, el cual le pincha aquí. Y le hacen un agujerito a la tubería matriz de PVC. Aquí sale una tubería con su rosquita. Entonces luego acá ya introducen la tubería que se va al domicilio. Digamos así, es la tubería de PVC también, o puede ser de fierro galvanizado. Pero lo voy a dibujar de costado para que puedan ustedes mejor ver. Si es que no conocen, ¿no? Porque los chicos que conocen, pues nada. En la tubería
Y donde va a llegar al domicilio es así. Le cierran con este collarín, que es así un pedacito. Ahí. Y en el lado, aquí podría dibujar, en este costado tiene su derivacióncita, así. Sale. Entonces acá le pinchan, perforan la tubería de PVC y le colocan su tubería de fierro galvanizado o de lo que fuera. Y esto se va ya al domicilio. Entonces, esto, si no recuerdo mal, se llama collarín. Y esta es la acometida domiciliaria. Metida al domicilio. Esta tubería puede ser de 2, 4 pulgadas, pensemos. Y esta es de, con suerte, 3/4 o las más de las veces media. Entonces, de esa manera es que hacen la conexión a la vivienda. Porque no todas las veces, recuerdan, ya está construido. Primero se tiende la red y después construyen las viviendas. Si no es a ese momento, si no lo hacen en 1 año, 2 años después. Entonces, para efectuar la derivación a la vivienda, suelen emplear esto. No es que le ponen una T o una Y, no. Miren, otra sería si es que le colocasen aquí la tubería que sale, le colocasen aquí una Y, digamos. Sería mucho más cara, sería partir la tubería de ese mapa, serruchar, cortar el servicio primero. Cortar el servicio, cortar la tubería, serrucharla, colocar la Y, digamos, la T, más bien la T de derivación, volver a empalmar, sellar, pegar, etcétera, y recién la derivación. Es más trabajoso. Este otro método del collarín es más rápido. ¿Está mejor explicado? Sí, mucho mejor, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas, jóvenes? Ya, entonces no me va a dar el tiempo, tenemos 15 minutos para poder explicar el método de Hardy-Cross. Y como estamos bien en tiempos, lo vamos a hacer la subsiguiente clase, porque su examen es para el 15, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Sí, que para esa fecha hemos quedado. Sí, a ver, voy a mirar un ratico. Hidráulica 1. Sí, el jueves 15, es su segundo parcial. Solamente, esto de redes no va a entrar, solamente hasta impulsiones. Listo, pues con eso, entonces si no hay consultas, habríamos concluido la clase de hoy. Que la pasen súper bien, hasta luego. Nos vemos en el examen, Inge, gracias. Ok.